Shalom hermanos y bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. Soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Bueno, de cada Shabbat en Shabbat estamos aprendiendo las porciones de la Torá. Ya estamos terminando el Sefer Bemidbar, el libro de números. Ya estamos ahora casi en la penúltima, nos faltan dos más y ya estamos terminando el Sefer Bemidbar. Y como siempre, bueno, amados hermanos, esta porción, como todas las demás, tiene tanto para enseñar. La del día de hoy nos toca la porción Pinjas, Parashat Pinjas. Y esta porción pues tiene muchas cosas para enseñarnos. Ahí la imagen que he puesto es las hijas de Sefelosehat, que están bien en la descendencia, que también la encontramos en esta porción. Así que antes que nada vamos a hacer nuestra oración correspondiente al estudio de la Torá. Cada vez que estudiamos la palabra de la Torá, siempre es bueno encomendarnos al Eterno en oración. La verdad que la vida sin oración, amados hermanos, la verdad no hay relación con el Eterno si nosotros no estamos en oración. Y vamos a encomendarnos al Eterno para este estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishkeinu, amén ve amén. En nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, amén ve amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 25, que es donde empieza la porción. Ustedes saben que yo siempre empiezo en esta porción y este capítulo vamos a analizar bastante, sobre todo en el hebreo, porque como hemos visto, amados hermanos, el hebreo nos ayuda a entender muchísimo más y sobre todo que podemos compararlo con otros pasajes donde aparecen las mismas palabras. Así que vamos a leer el capítulo 25 y la palabra del Eterno dice: Moraba entonces Israel en Sitim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Y dijo Yahweh a Moshe: Prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Yahweh a pleno sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal Peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moshe y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viendo Finés ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, el varón de Israel y a la mujer, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24,000. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: Finés ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, anuncia: he aquí, yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y por haber hecho expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del israelita muerto que fue muerto con la madianita era Simri ben Salú, jefe de la familia de la tribu de Simón. Y el nombre de Simeón, y el nombre de la madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de una tribu, padre de una familia en Madián. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: Atacad a los madianitas y destruílos, pues ellos son vuestros enemigos, por los ardides que os engañaron en el asunto de Peor y con el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por el asunto de Peor. Bueno, ya de por sí este capítulo pues es bien fuerte y tiene una historia pues increíble, pero sobre todo nosotros ya hemos aprendido que toda la Torá nos tiene que hablar de Mashiach. Por supuesto, este pasaje pues como muchos de las porciones de la Torá nos van a hablar o va a tener una relación con Mashiach. Vamos a ver el contenido que tiene esta porción. Ahí lo ponen en toda la pantalla para que puedan ver. Nos habla de Pinjas, la historia de Pinjas, que vimos que el Eterno le dio un pacto de paz. Hay un segundo censo, el pedido de las hijas de Zelofejat, que para la herencia, sacrificios de las fiestas solemnes y leyes sobre los votos. Así que como verán, pues, amados hermanos, esta porción tiene bastante para enseñar. Pero vamos a concentrarnos en el capítulo 25, que es el que hemos empezado. Así que vamos a empezar el verso 25:1, voy a empezar ahí en el hebreo y vamos a ir analizando las palabras hebreas. Porque como verán, amados hermanos, yo ya les he explicado que el hebreo es muy importante para el estudio de la Torá.
las palabras hebreas, mejor dicho, vamos a decir que hay varias palabras hebreas para una misma palabra que tenemos en español. Entonces, cuando las palabras hebreas son diferentes, tenemos que investigar cuál es la palabra hebrea que encontramos ahí, porque esa es la que nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Porque lógicamente, como le digo, en español, pues nosotros vemos una sola traducción, pero en el hebreo hay diferentes traducciones, hay diferentes palabras. Entonces, es necesario que nosotros investiguemos qué palabra es la que encontramos para poder entender el mensaje y poder compararlo, sobre todo, como vemos en este estudio que hacemos, relacionamos la Torá con otros pasajes, porque esa es la forma de poder enseñar y aprender la Torá, porque realmente la Torá, amados hermanos, es como un tejido, todo está relacionado. Y es decir, por eso que las personas que agarran un verso y de eso hacen una teología están en un error, porque un verso, el contexto de ese verso, no solamente es el libro en que se encuentra o el capítulo en que se encuentra ese verso, sino en realidad va a ser toda la escritura. Y esto es una verdad que a veces no meditamos en esto. Así que en realidad de esto se trata. Así que bueno, vamos a ver el verso 1 del capítulo 25 en el hebreo. Vamos a leerlo. Y vamos a ver, hacer una comparación, como le dije yo, por qué la Torá nos explica, nos pone esta palabra. Y yo voy a enseñar, bueno, lo que siempre los sabios enseñan, porque lógicamente es a través de lo que yo he estudiado con ellos y que entiendo todo esto. Es una cosa que no es una revelación propia, es algo que uno estudia y va aprendiendo en el camino. Así que vamos a ponerlo en toda la pantalla. Y la primera línea dice, Vayeshev Yisrael. Y entonces acá en la textual me dice, moraba entonces, Israel, es lo que me ha traducido la textual. Vayeshev, dice Israel. Be Shittim, en Shittim, que es lo que han puesto, dice. Vayahel Ha'am, ¿y qué es lo que dice? Y se corrompió el pueblo, Vayahel Ha'am, dice Lisnot, el Benot Moab, y el Lisnot a comer, vamos a decir, a fornicar, porque esa es la palabra Lisnot para prostituta, a prostituirse, dice el Benot con las hijas, Benot Moab, con las hijas de Moab. Pero yo lo que quiero que vean es algo bien interesante. Porque los sabios entienden, como les dije yo, que cuando encontramos una palabra hay que analizar por qué la Torá escoge esa palabra. Y estamos entendiendo nosotros que, como ya hemos aprendido las porciones anteriores, estamos que en este momento se encuentra Israel listo para cruzar el Jordán, para ya heredar la tierra prometida. Está en su año 40, el último año de peregrinaje por el desierto, y está listo para recibir la tierra prometida. Pero, ¿qué está diciendo aquí la Torá? La Torá nos dice que Vayeshev Israel. Y esta palabra es bien interesante, porque miren la textual como lo puso, moraba. Y acá hay una diferencia, amados hermanos. Porque hay una diferencia en dos palabras hebreas que encontramos para morar. Una es lagur y la otra es yoshev, Yoshev tiene que ver con sentarse, y con realidad asentarse. O sea, quiere decir en un momento de establecerse, Así que es morar. Mientras que lagur es una palabra que es usada para vivir en un lugar por un momento. O sea, solamente para estar por un tiempo, no asentarse. Y esa es la diferencia. Entonces, aquí de por sí la Torá nos está diciendo que entonces Israel estaba morando en Sittim, quiere decir que Israel se había sentado, ya, o sea, digamos que se habían conformado con estar ahí donde estaban, y eso es lo que está tratando de transmitirnos la Torá. ¿Cómo sabemos eso? Yo les voy a explicar acá, porque acá yo les puse otra palabra hebrea, que es la palabra gur. Como le dije, morar por un tiempo momentáneo, se usa la palabra lagur, Y acá les voy a poner en toda la pantalla para que la vean. La raíz ahí está gur, que es la concordancia Strong 1481. Y yo les puse dos ejemplos que vamos a analizarlos, y también les puse uno en el hebreo para que ustedes lo puedan comprobar. Siempre me gusta poner los pasajes para que ustedes puedan comprobar lo que yo les estoy enseñando. Así que vamos a ir a Bereshit 12:10, donde encontramos esta palabra, y dice... Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allí, pues la hambruna era severa en el país. Para peregrinar, para ir por un tiempo. Entonces el hebreo usa la palabra gur, que es la gur, como le dije yo. Vamos a ver otro. Shemot 12:49. Shemot 12:49. Y la palabra dice... La misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros, Entonces, ¿por qué es que sabemos que esta palabra gur tiene que ver con
un tiempo momentáneo, porque de ahí viene la palabra ger, que es extranjero, o sea, quiere decir estar, digamos, de pasada, o bueno, acá dice claramente que el extranjero que ya mora con nosotros, pero la realidad es que yo quiero que vean esto, porque acá hay una diferencia bien grande de lo que la Torá nos está tratando de transmitir, ¿ok? De hecho, ahí se lo puse, vamos a ponerlo en toda la pantalla, para que vean cómo está en el hebreo. La segunda parte dice, Torah Ajat, una sola Torah. Yiye, dice, le esraj, dice, uleger hagar betojehem. Para el extranjero, que la gur, la ger, que mora, y Hagar, el extranjero que mora en medio de ustedes, con ustedes, betojehem es en medio de ustedes, o dentro de, o con ustedes. Así que estamos viendo acá, por eso le dije yo, más hermanos, que acá hay dos palabras. Y esto es lo mismo que los sabios enseñaron cuando Israel descendió a Mizraim, a Egipto, porque ahí vamos a ver lo mismo, vamos a ver que supuestamente ellos llegaron, ellos deberían haber llevado la gur para vivir un tiempo, porque acuérdense que llegaron por la hambruna y de ahí tenían que rezar la tierra prometida. Sin embargo, ellos se asentaron, ellos Yoshef se sentaron y por eso es que fueron esclavizados, porque se acomodaron. Y eso es lo mismo que estábamos viendo aquí, que Israel está en Sittim, se ha quedado ahí, y se ha, digamos, acomodado para vivir ahí, para morar ahí. Así que eso vemos porque realmente esta es la segunda generación que, como hemos visto, ha cometido los mismos errores de sus padres, pero en este caso ellos están ya están cansados de todo esto y quieren asentarse, ¿no? Las horas de asentarse. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese lugar ellos se van a asentar y al asentarse, pues van a cometer el error de mezclarse con las hijas de Moab y van a hacer prostituirse y hacer el gran pecado que hicieron. Ok, vamos a ver ahora, hacernos una pregunta, porque vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Dónde estaban los líderes, amados hermanos? Otra pregunta, ¿no había mujeres en Israel que el pueblo tuvo que ir a tener relaciones con las mujeres de Moab? Y esto es increíble porque, amados hermanos, acá hay una prohibición. Miren lo que dice Shemot 34, vamos a leerlo. Shemot 34, 14, 16. La palabra del Padre dice, porque no te postrarás ante ningún otro Dios o ante otro Elohim, pues Yahweh, cuyo nombre celoso, Dios celoso es. No sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de su sacrificio. Así que tienen esta advertencia, y sin embargo van a hacer exactamente lo que les está prohibido en esta advertencia. Y esto es muy interesante porque en esta misma palabra, miren lo que encontramos, dice cuyo nombre es un Dios celoso. Y es lo que vamos a ver ahora, porque vamos a ver esta palabra casualmente sucede, la vamos a ver que se presenta en este episodio con Israel en Shittim o en Sittim. Y por eso yo digo, amados hermanos, ¿qué pasó con los líderes? ¿Cómo pudieron permitir todo esto? Y de verdad, como digo yo, las escrituras siempre nos enseñan algo, porque realmente esto es un proceso que no pasa de la noche a la mañana, sino es cosas que van avanzando poco a poco. Entonces, ¿dónde estaban los líderes? ¿Dónde es que no vieron que se estaban yendo los israelitas con las mujeres de Moab? O sea, ¿cómo no detuvieron eso? Entonces, acá hay mucha responsabilidad al respecto, como vamos a ver. Y eso es lo que sucede también el día de hoy. Por eso, como yo digo, estar en una posición de liderazgo, de maestro, no es algo fácil, amados hermanos, porque realmente llevamos al bien a las personas, llevamos al mal, enseñamos bien o enseñamos mal, o cometamos tantos errores y que realmente estamos de verdad haciendo pecar a las personas cuando hacemos una falsa enseñanza que no está en las escrituras, y esto es bien peligroso. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver ahora el verso 2 en el hebreo. Vamos a analizar el verso 2. Ok, vamos a ver acá qué es la palabra que encontramos, porque acá la textual, vamos a ver cómo lo ha traducido y después lo voy a enseñar en el hebreo, porque vamos a ir analizando, como digo yo, de verdad, las palabras, ¿ok? Entonces el verso 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a sacrificio a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ella, ¿ok? Pero vamos a ver en verdad en el hebreo qué palabra es la que encontramos. Dice, Vatikrená está en femenino, o sea que ellas llamaban al pueblo, o sea, ellas eran las que llamaban al pueblo. Y la siguiente dice, Lisbehei, dice a sus sacrificios, Eloheigen, al Dios de ellas, porque también Eloheigen está en femenino. Y la segunda línea dice, Vayojal Ha'am, y comió el pueblo. Y ahí está la palabra que le puse en rojo que dice Vayistahabu,
la Eloheihem. Y se postraron, es como puso la Torah, pero en realidad es adoraron a los dioses de ellas. Eso es lo que literalmente dice en el hebreo. Y yo les puse 2 ejemplos de esa palabra shahá, que es adorar, y vamos a ver, 3 les puse. Vamos a ver estos 3 ejemplos. El primero les puse en Bereshit, en Génesis 18, porque es importante que cuando vemos una palabra hebrea, veamos cómo la encontramos traducida en otros pasajes, para poder entender el contexto de esa palabra. Así que, como le dije, 18:2, dice, y alzando sus ojos miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de tienda y se postró en tierra. Acá vemos que es Abraham. Esta es la presentación de Yahweh con los 2 malajim. ¿Y qué está diciendo? Que Abraham adoró, no solamente se postró, sino adoró, amados hermanos. Esa es la palabra, adoró. Les puse otro ejemplo, Shemot 25. Vamos a ir a Shemot 25. Y la palabra del Eterno dice, no te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahweh, tu Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres o los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. No te postrarás, no adorarás. Eso es lo que tiene que ver, no adorarás a otros dioses. Y después le puse otro pasaje más en los Tehilim, en Salmo, el Salmo 29:2. Vamos a ver qué dice David, si es que David el que habla de este Salmo. Salmo Tehilim 29, el verso 2. Y la palabra dice, tributad a Yahweh la gloria debida a su nombre. Postraos ante Yahweh en el esplendor de la santidad. Esta palabra, la textual la mayoría de veces la ha traducido como postrar, pero en realidad la palabra es adorar. Adorar, Yistahabé, adoraremos, Yistahabú al Eterno. Y esta es una palabra que es adorar, no solamente postrarse, sino es adorar. Y entonces la palabra es más fuerte, porque no solamente es que se postraron, sino que adoraron. Y esto es lo que le está sucediendo a Israel. Vamos a ver el verso, ahora el verso 3 en el hebreo. Como le dije, este capítulo yo quería analizar las palabras, varias palabras hebreas que encontramos en este capítulo. Vamos al verso 3 y dice, así Israel se apegó a Baal Peor y la ira de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces vamos a verlo en el hebreo, que es la palabra que encontramos, y así nos vamos a ir entendiendo qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Vamos a poner esto en la pantalla para que la puedan ver. Bueno, como ven, la textual me lo ha puesto así, Israel se apegó. Pero miren lo que está en el hebreo, dice, Vayitzamet. Vayitzamet es la palabra que vamos a ver ahora, y como ven ahí abajo ya de por sí dice yugo en equipo, ¿ok? Dice, Yisrael le Baal Peor. Y se apegó, como se puso en equipo, se juntó en yugo con Baal Peor. Dice, Vayijar Af Yahweh, y se encendió la ira de Yahweh, ve Israel, en Israel. Entonces estamos viendo que acá la Torah nos pone esta palabra semet, esta palabra, y tiene que ver con un yugo. Vamos a ver 2 pasajes que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando acá con los hijos de Israel, con las hijas de Moab. ¿Ok? Entonces le puse, la primera que le puse está en 2 de Samuel, Shmuel Beit 16:1. Miren lo que dice. Y cuando David hubo pasado un poco más allá de la cumbre, he aquí Siba, siervo de Mefiboseth, venía a su encuentro con un par de asnos aparejados, con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 pasas de higos y secos, y higos secos y un odre de vino. Acá la palabra es donde nos han puesto asnos aparejados, 2 asnos aparejados, ¿ok? Así que estamos viendo acá que por eso tiene que ver con estar 2 en uno, en un yugo, unidos, ¿ok? Y vamos a ver otro más que les puse, que es Melahim, Aleph, Reyes 19, Primera de Reyes 19. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué encontramos aquí. La palabra del Eterno dice, y partiendo de allí habló a Eliseo ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la 12ª pasando Elías hacia él y echó su manto sobre él. 12 yuntas. Entonces, esto es bien interesante, vamos a llamarlo, porque por sí yugo, la palabra yugo, es una palabra diferente, es la palabra ol, ¿ok? Es diferente. Sin embargo, acá nos habla que se trata de estar en un yugo en equipo, juntos. Y por eso que vemos que en un caso están los 2 asnos, y en este caso estamos viendo yuntas de becerro, ¿no? Es lo que dice, a ver,
12 yuntas, bueno, no dice de qué era, dice, ganaba con 12 yuntas delante de, pero lo más lógico que sean los becerros, los becerros. Entonces, estamos viendo aquí, amados hermanos, que esto es lo que está sucediendo. Ellos, no solamente que sean unidos en un yugo con ella, se han metido con ella, se han comido la comida de sus dioses, se han postrado y han adorado a sus dioses, y prácticamente de realidad están dando la espalda al Elohim de Israel. Y entonces acá estamos viendo que las cosas están bien graves. Por eso yo le digo que analizando todas estas palabras hebreas nos ayudan a ver muchísimo más. Ahora vamos a ver otro pasaje. Ahora vamos a ir al verso 4. Vamos a ir, como le dije, vamos a estudiar esto casi los versos, todos los versos. Vamos a ver qué palabras encontramos. Estoy en el libro en Números, Bemidbar 25, vamos a ver el verso 4, y acá vamos a leer dos pasajes que quiero que leamos en dos versos de este capítulo. El primero que vamos a ver es el verso 4, donde dice, y dijo Yahweh Moshe, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Yahweh pleno sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Y la otra parte que vamos a ver es el 14, donde dice, y el nombre de israelita muerto, que fue muerto con la medianita en Sibri, Ben Salú, jefe de la familia de la tribu de Simón. Pero vamos a ver acá, como dije yo, aquí por ejemplo nos pone la textual, jueces, y el otro acá en el verso 14 nos pone jefe. Pero vamos a ir a ver qué palabras son las que encontramos en el hebreo, porque realmente, como le digo yo, las traducciones son tan pobres, amados, es increíble. Así que le puse acá los dos versos, las dos primeras partes de cada verso, ¿okay? La primera parte del verso 4 y la segunda parte del verso B, o sea, del verso 14, que es la segunda parte de la parte B. Así que vamos a poner toda la pantalla y vamos a leer. La primera parte dice, Vayomer Yahweh el Moshe, y le dijo Yahweh a Moshe, Kaj es toma, et kol roshei ham, a todas las cabezas del pueblo. Como ven, la textual me puso jueces, pero acá dice a las cabezas del pueblo. Y la segunda línea, que es el verso 14, dice quién era este israelita, dice Simri ben Salú, Simri, hijo de Salú, Nesiei, dice Nesi Beit Af le Shimoni. Dice Nesí, de la casa de su padre, de la tribu de Shimón. Pero acá esta palabra, amados hermanos, esto es increíble, porque acá la palabra Nesí es la palabra para príncipe, para un príncipe, pero no es un zar, es un príncipe líder, ¿ok? De hecho, vamos a ver que esta palabra la vamos a encontrar en varios pasajes que nos van a ayudar a entender. La primera que vamos a leer está en Bereshit, en Génesis 23:6, y vamos a ver que este es Abraham se le da este nombre. Acuérdense que nuestro Mashiach, por ejemplo, tiene el nombre príncipe de paz, pero no es Nesí, es Sar Shalom, ¿ok? Entonces, por eso le digo, como ven, hay varias palabras en el hebreo, y es importante entender lo que nos habla esta palabra. Entonces, acá estamos viendo Bereshit 23:6, donde dice, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta, lo más escogido de nuestros sepulcros, ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar tu difunta. Estamos viendo aquí que es cuando Sara ha muerto. Entonces acá se le dice que él es un príncipe de Elohim, un Nesí, ¿ok? Un Nesí de Elohim. Vamos a ver el siguiente pasaje que les puse en Shemot 34:31 para ver realmente de quién se trata. Shemot 34:31. Y la palabra del Eterno dice, pero Moisés los llamó a Aarón y a todos los principales de la congregación y se volvieron a él y Moisés habló con ellos. Los principales, los líderes principales, o sea, acá es los más altos principales, las cabezas más altas, vamos a decirlo así. Jeremías 10:3, y ahora después les voy a decir dónde se usaba en la época de Yeshua, dónde se usaba, para quién se usaba este título. Y se lo voy a decir ahora, pero vamos a leer el último pasaje, que es Yirmiyahu, Jeremías 10:13. Jeremías 10:13, vamos a leer. Y la palabra dice, cuando eleva su voz hay un tumulto de aguas en los cielos, y eleva los vapores de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, y saca de sus tesores el viento. Usted dice, me equivoqué, ¿a dónde está esa palabra príncipe? Esto es increíble, amados hermanos. Dice, y eleva los Nesiim
dice en los Nesiim de los extremos de la tierra. O sea, acá la palabra, como digo, ven, la han traducido como príncipe y jefes. Pero quiero que vean, esta palabra es, en la época de Yeshua, había un título que se llamaba el Nasí. ¿Y saben quién era nada más y nada menos el Nasí? El líder del Sanedrín, el sacerdote que auspiciaba la cabeza más grande del Sanedrín. Ese era un Nasí. Así que como verán, eso no solamente es un príncipe, sino es la cabeza más alta de algo. En este caso se trata de la cabeza más alta de la tribu Shimón. Entonces estamos viendo que es el liderazgo, en realidad, como vemos, amados hermanos, que verdaderamente fue el que cometió este grave pecado. Así que como vamos a ver, por eso yo les dije que la Torah siempre tiene para enseñarnos. Y esto es increíble, amados hermanos, porque hay algo que yo quiero que vean. Nosotros a veces, vamos a poner la imagen para que analicen estas imágenes que estoy poniendo aquí. Acá vemos una persona en el bima, porque en el judaísmo se conoce el bima, donde o el púlpito, como lo conocen ahora, donde el rabino o el maestro enseña. En la iglesia hay una mesa y se pone un altar, y la gente, generalmente en las iglesias, y ahí por eso le puse, ustedes están viendo ahí un altar de sacrificio, ¿ok? Y generalmente las iglesias tienen la costumbre de llamar al estrado, donde está el pastor, donde están los músicos, el altar. ¿Okay? No porque sea un altar, amados hermanos, pero eso es lo que se usa llamar. Y yo la verdad que quise, de verdadmente, me puse a pensar y dije, realmente estamos viendo que estos líderes que se prostituyeron, que se corrompieron con las hijos de Moab, y estaban, ¿a dónde es que se corrompieron? En los altares, amados hermanos, en los altares, porque ellos venían a los sacrificios de sus dioses, y delante del sacrificio de ese altar, se postraban y adoraban a ese Dios, comían del sacrificio, el sacrificio ofrecido a ese ídolo. Y esto es algo gravísimo, 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 que de hecho nosotros sabemos que en el Brit Hadashah se nos habla del asunto, se nos habla de la prohibición de comer la comida sacrificada a los ídolos. Y sobre todo, yo lo que quiero que entiendan es esto, amados hermanos, que tristemente, en nuestras iglesias el día de hoy, en las iglesias de los hermanos cristianos, no hay nada diferente de lo que está pasando con el pueblo de Israel acá. Ustedes dirán que es fuerte lo que yo les estoy diciendo, pero quiero que entiendan algo. Por ejemplo, cuando la iglesia celebra la Navidad, los pastores tienen la costumbre de su altar, lo que ellos llaman su altar, poner un árbol. Y el árbol de por sí es un árbol, los árboles paganos, que sabemos que eso está prohibido. El árbol de Astarot o Astarte, como le llaman en la Biblia. Y sin embargo, de ahí están enseñando en su altar pagano, con una cosa pagana, y también enseñando una fiesta pagana, hablan de la Navidad, celebran la Navidad, y no hay mucha diferencia, amados hermanos, de lo que está sucediendo acá en Israel. Ustedes dirán que de repente no es muy fuerte, como le dije yo, lo que estoy diciendo, pero, amados hermanos, tenemos que entender eso. Hay mucho cuidado con el liderazgo de verdadmente que va a tener que darle cuentas al Eterno, que ese altar, que ellos supuestamente es el altar donde deben adorar al Eterno, donde deben postrar, enseñar la verdadera palabra del Eterno, han guiado al pueblo a cometer adulterio espiritual, a celebrar fiestas paganas que tienen que ver con otros dioses, porque todo el mundo sabe que la Navidad es la Saturnal, es el nacimiento del sol. La Semana Santa famosa es la resurrección de Tamuz. Y así, amados hermanos, podríamos decir, y todas estas fiestas no tienen nada que ver con el Dios de Israel, con el Elohim de Israel. Entonces, no hay diferencia. Por eso digo que verdaderamente es algo que tenemos que entender y tratar de sacar lo que la Torá quiere enseñar para nosotros en cada época. Y esto es muy importante porque, como dije yo, acá el problema es los líderes. Imagínense, el más alto, el Nasí de Simeón, de la tribu de Simeón, cometió este pecado con la Moabita. Y de verdad que esto es bien, bien grave, bien grave. Ahora, vamos a ver algo interesante porque, como les digo, ustedes saben que a mí me gusta relacionar la parashá con otros pasajes. Y como vemos acá, esto está ocurriendo. Vamos a ver que los sabios ven una similitud con lo del becerro de oro, ¿ok? Así que vamos a leer estos pasajes que están similares. Vamos a ir a Shemot y vamos a ir a Números. Así que vamos a empezar por Shemot primero, vamos a ver, por supuesto en el hebreo, porque ya no le quería poner tantas palabras hebreas, pero en el hebreo vamos a ver que hay frases similares, ¿ok? Vamos a ir Shemot 32, pero también en el español creo que vamos a poder ver las mismas frases similares. 32, 5, 6. Y la palabra del Eterno dice,
Viendo esto, Aarón edificó un altar delante de él, e hizo pregonar a Aarón, diciendo, mañana será fiesta solemne a Yahweh. Por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, trajeron ofrenda de paz, después el pueblo sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Así que estamos viendo acá que están haciendo, comiendo, bebiendo, sacrificando delante del becerro de oro. Y es lo mismo que hemos visto que pasó en Números, en mirar Números 25, 1, 2. Donde dice, moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, se postró ante los dioses de ella. Lo mismo, comió, se divirtió, se postró a los dioses de ella. Vamos a ver ahora en Shemot 32, 27. Shemot 32, 27. Y la palabra dice, él entonces le dijo, así dice Yahweh, Dios de Israel, ponga cada cual su espada sobre el muslo, pasar, recorrer la puerta en puerta del campamento, y cada uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Lo mismo estamos viendo acá que el Eterno manda, el verso 5. Entonces Moshe le dijo a los jueces que cada uno mate a los hombres que se han apegado al Baal, lo mismo. Después tenemos Shemot 32, 9, 11. Dice, dijo además a Moisés, Yahweh Moshe, yo he observado este pueblo, aquí el pueblo es de dura cerviz, deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y haré de ti una nación grande. Y lo mismo pasa en Shemot, en el número, 25, 10 y 11. Y dice, entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, Fineas ben Elazar, hijo de Aarón, ha desviado mi furor de los hijos de Israel a mostrar su celo en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido a mi celo a los hijos de Israel. Así que vemos que ese furor de la ira de Israel se enciende. Y es por eso que vemos que acá realmente, más hermanos, están repitiendo prácticamente el mismo pecado del becerro de oro. Y ahora la diferencia es que también en este caso fue el mismo Aarón, en el becerro de oro, que hizo esto, y sin embargo ahora no se va a tratar de Aarón, sino vamos a ver que van a ser los líderes de las otras tribus, ¿ok? Ahora vamos a ver, a analizar a Pinjas un poco, lo que hizo Pinjas. ¿Y quién es? Bueno, ya sabemos quién es Pinjas, ¿no? Pero vamos a ponerlo en toda la pantalla. Acá. Sabemos que Pinjas, al ser hijo de Aarón, sería un día Cohen Hagadol. ¿Qué significa Cohen Hagadol? Significa sumo sacerdote, ¿ok? Un sumo sacerdote. Y como tal, él estaba obligado a proteger la santidad del pueblo. Y al actuar atravesando el hombre con la mujer, está actuando lo mismo que hicieron los levitas con el becerro de oro. Acuérdense lo que leímos en antes, que fueron los levitas y a filo de espada mataron, y sabemos que 3.000 murieron ese día. Así que acá no van a morir 3.000 atravesados, porque acá lo que va a hacer Pinjas, lo que va a hacer atravesar al líder de Simón con la medianita, y sin embargo, pero con la plaga van a morir 24.000. Así que veamos una similitud y esto, pero sobre todo entender que ese fue el celo de Pinjas, de verdaderamente que él actuó porque su deber era proteger la santidad del campamento. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer también en las congregaciones, amados hermanos. Hay que proteger la santidad del campamento. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar a las personas que tenemos bajo nuestro cargo, a las personas que están con nosotros, entre los hermanos, porque realmente, como vemos el pecado de uno, a veces los demás, como dice el dicho que se usa mucho, justos pagan por pecadores, la realidad es eso, contamina el tabernáculo de Yahweh, y es por eso que hay que tener mucho cuidado, y por eso que los líderes tienen ese vamos a decir, esa obligación de cuando venga alguien en pecado, o también personas en liderazgo, acercarse a esa persona y hablar con ellos, y eso es lo que tenemos que entender, que como digo, por eso el Eterno en su sabiduría nos ha dejado todas estas leyes para que nosotros aprendamos a cómo lidiar con el pueblo, con los hermanos, con la congregación, porque verdaderamente, como vemos, pues el pecado de uno puede afectar a muchos, amados hermanos, y esto de verdad es algo que a veces no meditamos. Vamos a ver ahora en la siguiente, vamos a ir a mirar Números 25:11, que lo voy a enseñar en el hebreo. Vamos a ver lo que dice en el hebreo. Vamos a leerlo en el español primero. Dice, Finés ben Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel, a mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Vamos a ver en el hebreo cómo está, porque como siempre digo, el hebreo pues nos enseña más claramente y más fuerte las palabras que encontramos en este pasaje. Vamos a leerlo. Dice, Pinjas ben Eleazar, Pinjas, hijo de Eleazar, Ben Aharón, Jacogen, hijo de Aarón, el sacerdote, Jacogen. Dice la segunda línea, Heshif
Heshiv ha hecho retornar, esa es la palabra shuv, que sabemos que es regresar. Et hamati, o sea, a mi ira, dice Meal Benei Israel, sobre los hijos de Israel. Dice en la tercera línea, Becanó, en el celo de él, porque la palabra ahí es caná, que es celo, et caniti, en el celo de él, sobre mi celo, sobre mi celo. Caniti dice betoham, que está en medio de ellos, dice velo kiliti, dice et benei Israel bekinati, y no destruí, no exterminé a los hijos de Israel en mi celo, en el celo mío. Si vemos que esta palabra para celo aparece 3 veces aquí. Primero el celo de Pinjas, el celo del Eterno, vemos que se presenta 2 veces. Así que estamos viendo acá realmente que usa esta palabra, ¿ok? Pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que nos enseña el celo de Pinjas? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros? O sea, ¿qué podemos nosotros aprender del celo de Pinjas? ¿Nosotros tenemos que tener ese celo? Por supuesto que no, estoy diciendo que tengamos que atravesar a alguien, porque lógicamente eso no es. Pero vamos a tratar de ver otros pasajes donde de verdaderamente que la Torá nos habla de ese celo, ¿ok? Así que vamos a ver qué es lo que nos enseña ese celo de Pinjas. Vamos a ir a Yohanan primero, a Juan 2:17. Yohanan 2:17, y la palabra del Eterno dice, recordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Estamos viendo que Yeshua ha agarrado el látigo y ha botado las mesas de los cambistas y ha voltado las palomas, y entonces ellos están entendiendo que Yeshua lo había hecho por el celo de la casa del Eterno. Por eso dice, recordaron el escrito, que dice, el celo de tu casa me consumirá. Y sabemos que, bueno, eso está en los Tehilim, en los Salmos, si no me equivoco. A ver, déjenme ver si está en... ¿dónde está acá? 17. Sí, el Salmo 69.9. Entonces vamos a ver, se les puse casualmente el Salmo 69.9. Yo estaba buscando aquí, acá está. Tehilim 69.9, vamos a verlo, cómo está, porque ellos están acá cotuando, vamos a decirlo así, mencionando este Tehilim, pero vamos a ver cómo literalmente dice el Salmo. Tehilim 69.9. 69.9, y la palabra del Eterno dice, porque el celo de tu casa me consume, y los vituperos de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Y bueno, acá se continúa con otro, pero acá el celo de tu casa me consume. Así que sabemos bien claramente que este es David, y sabemos que el celo que tenía David, pero igual Yeshua, como Ben David, también es el celo de la casa del Padre. Vamos a ver ahora el Salmo 119, 139. Y ya cuando hablamos de 119, ya muchos de ustedes saben que se trata de la Torá. Así que vamos a ver qué nos habla el verso 139. 139, la palabra dice, mi celo me consume, porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Mira lo que dice, es increíble, increíble. Mi celo me consume porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Eso es el celo que nosotros debemos tener, amados hermanos. El celo por la palabra. Al menos yo sí, de verdad que siento muy celosa y de verdad que siento algo dentro de mí se conmueve cuando veo que enseñan mal la palabra y me siento, yo no sé por qué, en ese deber de poder decir y aclarar el asunto porque tengo celo de esa palabra preciosa y me da algo se estremece dentro de mí cuando cambian las palabras, cuando verdaderamente enseñan mal, de verdad que es increíble, amados hermanos, y eso es algo que viene del Eterno, porque sí, ese celo que debemos tener de las cosas santas, de la palabra del Eterno, de la Torá, de sus cosas, sus moedim, de sus fiestas, ese celo debe estar en nosotros, pero para que nos ayude a nosotros a guardar esta Torá preciosa, a enseñar las palabras del Padre, a de verdaderamente a enseñar lo correcto y a hacer lo correcto, porque ese celo nos va a llevar también por el buen camino, porque este no es un celo malo, es un celo bueno, un celo de amor, un celo de verdaderamente de amor prácticamente, porque esto es lo que va a hacer en nosotros. Vamos a leer otros 2 pasajes que les puse, que está en el libro de Hechos 21:20, Hechos 21:20, y vamos a ver que sin querer, amados hermanos, se nos va a mencionar varias veces el celo por la Torá, porque realmente que esto es lo que las personas no entienden. Hechos 21:20, miren lo que dice. Y ellos al oírlo glorificaron a Dios. Luego le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la ley.
¡Wow! Hoy, el hecho de pensar de que los judíos habían desechado la Torá, amados hermanos, eso es lo que enseña el cristianismo. Y sin embargo, la primera iglesia, la primera quejilá, la primera congregación mesiánica que se dieron al Mashiach, todos fueron fieles a la Torá, todos tenían ese celo por la Torá, entendieron al Mashiach, pero entendieron más porque entendieron esa palabra preciosa. Por eso que Yeshua en el camino de Maús, ¿qué es lo que le dice? Y empezando por Moshe, hablamos de Moshe, la Torá y los profetas y los Nevi'im, les explicó todo lo que tenía que suceder conforme al Mashiach. Que sí que en la Torá encontramos al Mashiach, en los Nevi'im encontramos al Mashiach. Y es por eso, amados hermanos, que la Torá es para siempre. La Torá es las palabras santas del Padre que no se pueden anular y que nos enseña a entender muchísimo más. Nosotros no podemos entender el Brit Hadashah sin la Torá, sin el conocimiento de la Parashot, sin el conocimiento de la fiesta. No podemos entender, amados hermanos. Le puse otro pasaje más, Hechos 22:3, y dice: yo soy un varón judío, nacido en Tarso de Cilicia. Yo soy, no dice yo era, dice, ese es Rav Shaul, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, conforme a la rigidez de la ley ancestral, siendo tan celoso de Elohim como todos vosotros lo sois hoy. Rav Shaul tenía ese celo, siguió con su celo de la Torá, del Elohim, del Mashiach, y eso no cambió en Rav Shaul. ¿Ok? Así que, pero increíble. Bueno, vamos a ver ahora, continuar. Vamos a ver otro pasaje más que quiero analizarlo en el hebreo. Números 25:13. Vamos a verlo. 25:13. Y la palabra dice: que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Elohim y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Así que vamos a verlo este pasaje en el hebreo. Y acá les voy a enseñar algo que es bien interesante. Okay. Vamos a poner todo en toda la pantalla. Dice, Bejaitá lo, dice, Ulezeró, y le daré, Lejaitá, y le daré lo a él, dice, Ulezaró, y a su descendencia, a Jarab, que continúa la descendencia, que sigue, que es después, ¿ok? A Jar es después, dice, Bedit, que Junat, un pacto de sacerdocio, que Junat es sacerdocio, Olam, eterno, Tajat. Y esta palabra tajat es bajo, o sea, en realidad está diciendo que lo pone a él bajo un pacto de sacerdocio eterno, olam. Y la tercera línea dice, Asher kine le Elohai, por su celo a su Elohim, a su Dios Elohim. Dice, Beyacaper al Benei Israel, y hizo expiación sobre los hijos de Israel. ¿Ok? Así que vamos a regresar aquí. Yo acá puse dos pasajes, que no me acuerdo por qué puse estos dos pasajes. Vamos a ver. Ok, por el sacerdocio eterno. Ya me acordé. Sacerdocio eterno. Vamos a ver quién más tiene ese sacerdocio eterno, que es lo que le ofreció Pinjas, porque acá Pinjas, con este sacerdocio eterno, es una tipología de Mashiach. ¿Ok? 1 Samuel 2:35. Y esto es bien interesante porque vamos a ver, miren cómo está. 1 Samuel. Ay, Dios mío. Dice 1 Samuel 2:35, dije, y no tengo 35. Ay, Dios mío. Estoy en 2 de Samuel. Ay, perdón. Ok, vamos a ir a 1 Samuel. 1 Samuel ahora sí, 2:35. Vamos a leer. La palabra dice: yo empero levantaré para mí un sacerdote fiel, que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mí, de mi ungido. Ok, acá hay un problema con la traducción, porque mira, acá hay dos formas que podemos decir. Dice, y él andará todos los días delante de mí ungido. Porque es Mashiach, pero las personas no han entendido que delante de mi ungido. O sea, está el sacerdote y está el Mashiach. Y yo creo que es la misma persona. Yo creo que se trata de lo mismo porque sí, la realidad es esto. El Mashiach, sabemos que los sacerdotes también eran ungidos. Los sacerdotes eran Mashiach. Así que se trata, este es Yeshua, este es Mashiach, nuestro Mashiach, que de verdad que es el que, como dice, él edificaré una casa firme, dice, y lo levantaré para un sacerdote fiel, porque el Mashiach es eso. Mashiach sabemos que es sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec, que es exactamente el salmo que le puse ahí, 110:4. Vamos a leerlo. Siempre es bueno leer y leer las palabras de la Torah. Y dice,
Juró Yahweh y no se retratará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que vemos de por sí, amados hermanos, que Yeshua es un sacerdote para siempre. No solamente es el Mashiach, no solamente es el rey, es un sacerdote, tiene un sacerdocio eterno para siempre. ¿Por qué? Porque es el intermediario entre Elohim y los hombres. Y por eso es que él tiene ese sacerdocio eterno. Lo mismo que se le ofreció a Pinjas. Ahora, vamos a ver ya para terminar el último pasaje que quiero que compararlo, que vamos a ver, es sabemos que acá dice que Pinjas hizo expiación por el pueblo, y sabemos que en ese ser lo que hizo también Yeshua hizo expiación por nosotros. Eso lo encontramos en Hebreos 2:17. Así que está en Hebreos 2:17. Dice, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que le fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso es que Yeshua tenía que ser sacerdote, amados hermanos, porque solamente el sacerdote podía hacer expiación del pueblo. Y eso es lo que vemos que Pinjas, en verdad, él un día iba a ser sumo sacerdote, un día iba a ser Cohen Gadol. Ahorita no era, pero en su celo, que lo que hizo, que evitó la ira de Yahweh sobre el pueblo, que paró la ira de Yahweh, mejor dicho, hizo expiación por el pueblo, porque es sacerdote. Y de la misma forma Yeshua, por eso es que él tiene que ser sacerdote. Yeshua no solamente es el Mashiach y como rey, profeta, sino también tiene el título de sacerdote, porque tiene que presentar la sangre. Pero en este caso él no presentó la sangre de ningún macho cabrío, de ningún animal, sino presentó su propia sangre. Pero como sabemos que él es de la tribu de Judá, él no es de la tribu de Leví, entonces tiene que ser un sacerdocio diferente. Y por eso es que dice que es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. No es por eso que la Torá nos pone también esto. Y eso es muy importante que nosotros de verdad veamos. Ahora, y ahora sí, para terminar, vamos a ver este pasaje, de verdad, el verso 12, donde vamos a verlo en hebreo, se los voy a traducir, ya lo hemos leído antes en español. Dice, la gen, dice, emor. Por lo tanto, dice, Hineni. Cuando está Hineni, he aquí, presta atención. Dice, noténlo, he aquí, le doy a él. Et beriti, mi pacto de shalom. Mi pacto de shalom. Ahora, nosotros tenemos que entender que el shalom, la persona piensa que se trata solamente de paz. El shalom es eso, amados hermanos. El shalom es estar completo, es de verdad haber pagado. Tiene muchas palabras interesantes. Yo tengo en mi canal de YouTube un estudio sobre la palabra shalom. Les recomiendo que vean porque se van a sorprender de verdad cómo esa palabra shalom tiene que ver hasta con el madero del Mashiach. Es increíble. Pero hay algo bien interesante que quiero que vean aquí. Esto es, en este pasaje no lo van a ver, se lo voy a volver a poner en toda la pantalla. En la palabra que está shalom en rojo, ven que la palabra shalom se escribe con una shin, con la lamet, la vav y la mem. Pues es bien interesante que en las Torás, aparece esta vav quebrada. La vav está partida por la mitad. ¿Okay? Se la voy a enseñar acá en este pasaje. Entonces, y así es como se encuentra en los rollos de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que los sabios ven de la Torá? Bueno, ellos realmente como no ven en Mashiach, pero yo creo que eso es lo que nos está tratando de transmitir la Torá con esta vav quebrada. Podemos entender, dice entonces, que en este pasaje nos habla de un hombre que es quebrado en un pacto de paz. ¿Por qué un hombre, amados hermanos? Porque la realidad es esta. Tenemos que entender que la vav representa al hombre, ¿ok? Entonces dice que es quebrado en un pacto de paz que trajo la expiación a Israel, una figura clara de la hora redentora de nuestro Mashiach. Por eso que, ¿verdad? En Isaías nosotros vamos a ver que está mencionada la palabra shalom. Está mencionado la palabra shalom, que él, no me acuerdo en qué verso, pero vamos a ver si lo podemos encontrar. Isaías 53, que sabemos que habla del siervo sufriente, nos va a hablar del Mashiach, de Shalom. Dice, a ver, ahí está, ¿ven? Miren, dice, él mismo, Isaías, el verso 4, dice, vamos a verlo desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, quebrada, miren, ¿ok? Dice, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado de Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Qué casualidad que en esta historia de Pinjas, vemos que Pinjas atraviesa a alguien. Miren, esto es increíble. Dice, molido por nuestros pecados, el precio de nuestro shalom, ¿ok? Cayó sobre él y por su herida
fuimos sanados. Entonces, amados hermanos, por eso les digo yo, es increíble que entendamos que esta Bab que habla de este pacto de paz nos hable de por sí ya del Mashiach. El Mashiach, porque es a través de ese quebrantamiento, como hemos leído aquí en Yeshayahu, que trajo paz a nuestra vida, que trajo paz, por sus heridas somos sanados, y es por la obra redentora de Él que todo es conseguido, amados hermanos. Nunca podemos olvidarnos, amados hermanos, de la obra del Mashiach. Nosotros sin Él nada somos. Y tristemente nos pasa que a veces cuando aprendemos cada vez más conocimiento, tenemos la Torá y qué sé yo, entra como un orgullo al hombre y de verdad, y creemos que por nuestros propios medios, porque ahora que guardamos Torá y que guardamos las fiestas y guardamos el Shabbat, conseguimos lo que conseguimos, somos gran cosa. Y nos olvidamos que en realidad no somos nada. Nada, amados hermanos. Todo lo que somos por Él. Somos por Él, se lo debemos a Él. Es la obra que Él hace en nuestra vida. Esa transformación en nuestro corazón, de ser hijos de obediencia, de poder haber regresado al pacto, de guardar sus moedim, de guardar su Torá, de guardar sus fiestas. Eso es una obra que Él lo ha hecho a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo. Por eso que no es por nuestros propios medios, siempre va a ser por Él, por Él, por Él. Por eso es que nunca, amados hermanos, nunca en este caminar que tenemos, nuestro caminar tiene que ser siempre, como digo yo, puesto nuestros ojos, como dice la palabra, en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y qué es lo que dice? Que por el gozo que se le fue mostrado, soportó el madero. Y así nosotros, amados hermanos, en este camino también tenemos que pasar por esto. Vamos a ser vituperiados, vamos a ser rechazados. ¿Por qué? Porque cuanto más estamos agarrados del Eterno, cuanto más enseñamos la verdad, cuanto más verdaderamente queremos vivir en santidad, pues se va a venir todo en contra de nosotros. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos, amados hermanos. Nosotros tenemos que ser fiel hasta la muerte, si es posible. Y verdaderamente que nadie creo que haya podido llegar a ese punto. Sé que muchos hermanos han tenido que pasar a probar su fe, su fidelidad hasta la muerte, como lo pasó los primeros creyentes, los mesiánicos, que fueron quemados en los coliseos romanos, que comidos por leones, todo lo que pasó a esa gente solamente por no profanar el nombre santo, por no confesar a otro Dios falso. Y nosotros seríamos capaces de hacer eso. Bien difícil, amados hermanos. Por eso que nosotros verdaderamente que tenemos tantas herramientas el día de hoy, tantas herramientas para tener la verdad, para conocer la verdad de su palabra, para investigar, el Eterno levantando maestros para enseñar y toda la obra que Él está haciendo, porque sabemos que el Eterno hace eso en su misericordia para enseñarnos. Y verdaderamente, amados hermanos, estamos viendo un tiempo, pero que, como dice la palabra, el amor de muchos se ha enfriado. Y por la falta, dice la Torá, es que por no conocer la Torá, es que realmente se cambia la Torá, se cambia la fiesta, se cambian las cosas. ¿Y por qué? Y por eso es que comienza la enemistad entre los hermanos y las críticas y las cosas, porque verdaderamente no hay amor entre nosotros, porque ese amor se ha enfriado. Y es por eso que tenemos que mantenernos firmes. Es bien interesante que por eso el primer amor empieza con Pesaj. Con Pesaj, pero ese primer amor tiene que mantenernos hasta el fin de los caminos, hasta el fin de los caminos. Por eso que hay una advertencia, una de las quejilot del Apocalipsis de Gilgalut, que le dice que has abandonado tu primer amor. No podemos abandonar ese primer amor. El amor que tiene que ver con el sacrificio de nuestro Mashiach. A acordarnos de dónde nos sacó, porque todos cuando venimos salimos de Misraim, salimos de Egipto, del mundo, nos trajo verdaderamente a su luz, a su reino de luz. Y ese es el proceso que es nuestra vida y estamos en nuestro proceso de avanzar y avanzar y avanzar. Y solamente vamos a poder vencer y perseverar, como nos habla el libro de Gilgalut, cuando conocemos estas palabras preciosas. El mundo todavía no está experimentando lo que viene sobre este mundo, amados hermanos. Pero sabemos que va a venir tiempos difíciles y solamente teniendo una vida espiritual es que nosotros vamos a poder de verdad sobreponernos a todo lo que va a pasar sobre la tierra. Y verdaderamente que estemos preparados, que este mensaje pueda llevar hasta los rincones de la tierra. Y yo les pido, amados hermanos, como siempre, que nos mantengan siempre en oración. Yo les pido que por favor ayuden a compartir los videos. Sé que muchas personas los ven, pero muy pocas personas comparten los videos, para poder llegar a más personas, que este mensaje pueda salir hasta los 4 rincones de la tierra. Bueno, terminamos con esta porción del día de hoy. Ya nos faltan 2 porciones más para acabar el Sefer Bemidbar, el libro de números, y será hasta nuestro próximo encuentro para la próxima parasha. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.